Bueno, y desde ayer hemos hablado con diferentes especialistas para tocar todas las aristas, todos los puntos de vista y sobre todo las implicaciones que tiene, primero, esta solicitud de amparo, la resolución además que podemos ver o la posible resolución ya sea temporal o definitiva en los próximos días y además también las consecuencias que esto puede tener. Para hablar ahora de otros aspectos relacionados con este mismo tema, agradezco que nos acompañe aquí en el estudio al constitucionalista, abogado constitucionalista de la UNAM, Rogelio Rodríguez Garduño, y que además es el titular de la materia de amparo de posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Abogado, muchísimas gracias y bienvenido. Max, es un gusto y poder hablar con el auditorio, por supuesto. Perfecto. Y seamos, si le parece, muy cercanos, sobre todo porque a veces en estos galimatías jurídicos que pueden confundir un poco a la audiencia, me gustaría que aterrizáramos todos estos términos, esta terminología de manera muy coloquial, muy asertiva, para entender justamente en dónde estamos, a dónde vamos y sobre todo qué implicaciones tiene este amparo a la reforma del Poder Judicial y sobre todo qué posicionamiento tienen los jueces que lo llevaron a cabo y qué facultades o qué poder tiene este amparo, tomando en cuenta las declaraciones de Ricardo Monreal, ¿no? Bueno, un juicio de amparo, para empezar, me encantaría ponerlo así, ¿sí? Es un medio de control de la constitucionalidad que tenemos todas y todos los mexicanos, o incluso los extranjeros. Son parte de nuestros derechos, por supuesto. Es una de las garantías, de hecho le llamamos garantía de la fundamental, digamos un medio efectivo para hacer valer los derechos. Correcto. Nosotros lo creamos, por cierto, es una hechura mexicana el juicio de amparo y lo han tomado muchos sistemas, pero nuestro amparo funciona de la siguiente manera. Si hay, por ejemplo, una norma general, una ley, si hay un acto o omisión de una autoridad que vulnere los derechos de cualquier persona, se puede acudir al juicio de amparo, en este caso indirecto, al juez de amparo, que es el juez de distrito. El juez de distrito inmediatamente lo reciba, tiene que estudiar preferentemente si hay violaciones graves ¿Y lo turna un juez federal? No. ¿O no? Se presenta ante el propio juez federal. Ok. El quejoso, en este caso los jueces, vamos un poco acercando la parte de explicación con el hecho, los quejosos lo presentan ante el juez de distrito. El juez de distrito lo conoce y lo substancia. Y en ese conocimiento y sustanciación, la primera cuestión que tiene que hacer es si va a ir con la suspensión o no. La suspensión procede a petición, que fue el caso. Puede proceder de oficio cuando es así, lo mandata la Constitución, la ley de amparo, o de plano, cuando son temas graves que el juez tiene que actuar por encima de cualquier petición. En este caso fue a petición de parte. Pero, claro, ¿cuál es la jerarquía que ellos toman en cuenta para que sea grave o no? ¿Qué es lo que determinan como grave o no? Pues que pueda ser de imposible reparación si se continúa con el estudio del juez de amparo, porque... ¿Como esta, por ejemplo? Sí, porque si se consumare, pensemos, Max, que hay una sentencia de amparo en 10 meses, una hipótesis, porque más o menos son los tiempos. Un tiempo, sí. Pero en 10 meses ya se consumó el acto que se reclama. Entonces es una medida cautelar. La suspensión es una medida de cautela. Sí. Entonces, bajo un esquema que se llama la apariencia del buen derecho y el peligro inminente de la demora, el juez, según la jurisprudencia mexicana, le crea a los quejosos, pero además proyecta y hace un estudio sobre la procedencia. Entonces, en este momento, esto es lo que tenemos como el caso del juicio de amparo, y los jueces, en el caso particular, los jueces de distrito acudieron, curiosamente, los propios jueces federales a presentar el juicio de amparo ante sus pares. Y sus pares lo admitieron porque no se los puede negar. Y el tema fundamental es contra qué procede el juicio de amparo y contra qué no procede el juicio de amparo. Un poco para esclarecer, ojalá ayude a nuestro auditorio, ayude al análisis. El juicio de amparo no procede, según el artículo 61 de la Ley de Amparo, contra la reforma o la adición a la Constitución. En esa circunstancia, la Corte mexicana ha tenido momentos de oro históricos, en el caso del amparo Camacho, cualquiera que más o menos esté involucrado con estos temas le va a resultar familiar, el amparo Castañeda Guzmán, la reforma indígena. Esto es momentos importantes en el modelo constitucional mexicano donde se ha dicho con qué medio purgamos o atacamos una violación que está en la propia Constitución. Porque el amparo procede contra normas generales y la Constitución no es una norma general. La Constitución es la base normativa. Entonces no procede, en la reforma de la Ley de Amparo se dijo no procede. Pero la jurisprudencia y los análisis mexicanos habían establecido que al no haber medio quizá el amparo sí alcanzaría. Y la Corte se quedó incompleta, repito, en esos emblemáticos casos. Entonces hoy se reabre. Hoy se reabre el tema, no podríamos decir no procede a rajatabla, porque la ley de amparo, pese a que diga la improcedencia, hable de la improcedencia, la ley de amparo tiene excepciones, lo hemos visto históricamente. De todas las improcedencias se ha podido encontrar excepciones. Entonces, la cuestión es si estamos ante una excepción a la improcedencia.
Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si estamos efectivamente ante una excepción? Bueno, y voy a fijar algunas cuestiones que son las que les diría a mis alumnos, o incluso yo he tenido la suerte de darle clases a los propios jueces y magistrados. Para saber si estamos en presencia de una circunstancia de esta naturaleza, habría que ver, por ejemplo, que el acto que se está reclamando, ¿de qué naturaleza es? Es que los propios quejosos, jueces y magistrados, se están oponiendo al proceso de reforma autónomo según el 135, ahí no procedería. O es que están alegando perjuicios a sus derechos, que de manera indirecta a sus derechos laborales, a su estabilidad, a su buen nombre, reputación, al libre desarrollo de la personalidad, y a mí me parece que ahí hay violación. Y a la continuidad de la jerarquía de su profesión también. En efecto, y si esto es así, entonces ellos no están yendo a combatir el proceso de reforma, sino estarían pensando en un hecho, voy a decirlo así, Max, se dice real, actual y jurídicamente relevante. Porque hay quien dice, a ver, no ha sucedido todavía. Pero el criterio jurisprudencial de real es que ya sabemos que hay una iniciativa de reforma, ya sabemos que se está discutiendo, que hay un dictamen. Y que es un escenario latente, que aunque no haya sucedido, está en proceso para que suceda. Y hay que rescatar esos criterios jurisprudenciales. Exacto. Donde es real, actual y jurídicamente relevante. Y explico esto último. Porque si la sentencia del juez de amparo alcanza para que esto cuando menos se estudie, se revise y se vea si estos derechos efectivamente serían vulnerados con motivo de la reforma, entonces la suspensión tendría efectos. Pero Max, quiero decir una cosa. Cuando usted se refiere que la suspensión tendría efectos, abogado, ¿es cuando ya se puede terminar una suspensión definitiva? Hay dos momentos. Qué bueno que se hace la pregunta. La suspensión provisional es la que tenemos a la vista, de la que estamos charlando, porque todo juicio de amparo tiene tres momentos. Una vez que es presentada la demanda, se substancia el incidente de suspensión, la provisional. Para quien nos escucha, por ejemplo, las personas que son detenidas en este sistema del alcoholímetro, suspensión provisional y van a su casa. Pero la suspensión definitiva es el segundo momento. Entonces le va a pedir un informe justificado a la autoridad responsable. Una reincidencia. No es así, sino el juez toma la medida de protección y dice, a ver, vamos a revisar esta medida si se mantiene antes de la sentencia. La medida de la suspensión definitiva tendría que ver qué contesta el Congreso, qué contesta como autoridad responsable en torno a los derechos que son vulnerados, para que los jueces de amparo vean si sostienen o no la medida cautelar. Entonces, dije, son tres momentos, uno la provisional, otra la definitiva y el otro la sentencia. Y en la sentencia se tendría que analizar de fondo, pero aquí si la sentencia la vamos a esperar con el acto suspendido o sin el acto suspendido. El señor diputado Monreal ha dicho que no acatarán la medida. Entonces estamos en presencia jurídica de un tema muy interesante que yo quiero compartir. Pero que tendría, por la ley, que tener sanciones. Pero, Max, ellos posiblemente están contemplando, como estratégicamente quiero pensar, estas sanciones. Sí. Habría que ver una de las cuestiones del incumplimiento, lo vimos hace muchos años con el caso del... Entonces, no era presidente López Obrador, el famoso desacato. Así es, cuando era jefe de gobierno. ¿Cómo puede ir a un juicio político? Pero el juicio político se dedicó en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene mayoría. Por eso me parece que el señor diputado dice, no lo vamos a acatar. Es que el órgano que haría en su momento el juicio político es un órgano de mayoría que hoy no tomaría la medida. Pero entonces está mintiendo. Está dando a conocer, porque es una persona de una gran influencia y está dando a conocer o está hablando de algo que, y perdóneme si se lo digo, de algo que no sabe o que no tiene. Lo que está diciendo, yo creo que sí sabe, lo que está diciendo sin decirlo es que el medio, para no cumplirlo, el medio, digamos, que en otro momento hubiera sido un medio eficaz, no lo es. Porque si el Congreso tiene una mayoría, nunca van a votar juicio político en contra de los congresistas, porque implicaría que si están en desacato, cuando menos los diputados de Morena y en su momento los senadores, cuando manden el dictamen por no desacatarlo, sobrevendría separarlos del cargo. Entonces, que esa es la sanción que posiblemente tengan contemplada, porque es como en el ajedrez, se sacrifica un peón para echar a andar todos los procesos que eso implica, tomando en cuenta que eso es parte del juego. Es decir, este sacrificio, estas sanciones están contempladas dentro de este procedimiento por quienes están impulsando la ley, quiero pensar. Pero ni siquiera así, porque como es un órgano democrático, tendría que votar que procede, incluso iniciar el procedimiento, y no van a hacerlo así. Entonces vamos a no observarlo, porque la consecuencia del órgano para hacerlo valer lo tienen ellos, son ellos mismos, hay una dualidad. ¿No es incongruente eso? Totalmente incongruente. Entonces lo que tendría que decirse, en mi consideración, tendría que respetarse la suspensión, porque la suspensión provisional sobre todo implicaría que manden el informe
con justificación, el informe previo, perdón, que se hubiera enviado, y luego justificado para la suspensión definitiva. Eso nos llevaría entonces a decir, abrir un debate y decir evidentemente si estamos en presencia de una novedad constitucional, que es que no está impidiendo, en este caso los amparistas, no están impidiendo, los jueces están impidiendo el desarrollo, sino que hay derechos tutelados de imposible reparación en el caso de que se consume la reforma. A ver, déjame plantear un escenario que posiblemente pueda suceder, ¿no? En el caso de que la reforma se apruebe, de que el amparo provisional o el amparo en su momento no llegue a su cauce y finalmente se pueda llevar a cabo esto. Y en el otro escenario, que no, que el amparo provisional se vuelve un amparo definitivo y se termine, justamente ahí se termine o se haga válida esta imputación. Sabemos que la autonomía de los poderes es indispensable y es parte, además, de lo que nos rige. Y además está en la Constitución. Hay un punto en la Constitución, hay un artículo en donde el Ejecutivo puede tener injerencia ante esta situación cuando ya no tenga una salida, cuando ya la sentencia sea definitiva, que la última salida o el último apartado pueda venir desde el Ejecutivo. ¿Existe un apartado? No una así. ley? No así, pero en estricta aseo lo que tendría que suceder es que acaten la medida, interpongan el recurso de queja, porque una cosa es que los jueces concedan la medida max y otra cosa es que sea una medida que no tenga manera de revisarse, la de los jueces de amparo. Aquí lo que debería proceder es la queja y el presidente tiene una herramienta de la Constitución y que tiene que solicitar la atención preferente e incluso que sea jalado por la Corte. Que no sea el colegiado, sino que sea el Pleno de la Corte el que revise. Y esto podría estar sucediendo los próximos 5 días. A ver, abogado, aquí hay algo importante también para contextualizar y sobre todo actualizar. La Cámara de Diputados informó hace un momento que recibió ya pues los incidentes de suspensión contra los juicios de amparo, por lo que queda sin efecto la suspensión que frenaba la discusión de la reforma. Bueno, ¿Qué nos puede decir al respecto Lo que de esto? puede estar sucediendo es que ya resolvieron, porque tendría ahorita que verlo, las cosas están sucediendo. En este momento, sí, Lo que claro. acabo de decir, que el colegiado haya dejado sin efectos la suspensión a través del recurso de queja. El juicio de amparo sigue, pero la suspensión no. Entonces, si esa nota es que la Cámara de Diputados acaba de recibir del colegiado, Sí, es hace un momento. el Tribunal Colegiado de Circuito, que era no subsistente la suspensión, es porque el colegiado ha dicho que no se sostiene. Hablábamos de dos hipótesis. Sí, por eso las planteamos, esos dos escenarios. Claro, y si el colegiado ha dicho esto, el amparo seguirá. Y ahora, Ahora, ¿el amparo seguirá cuánto tiempo y qué tiene que proceder para que ese amparo provisional se vuelva definitivo? estamos ante un enorme reto. En realidad el amparo en su origen era una medida inmediata. Sí. Este amparo, como están las cosas, no debería durar de fondo más de 15 días. Y en 15 días tendríamos que tener la sentencia de fondo y esa sentencia tiene que ser materia de un recurso de revisión ante la Corte. Y con base en su experiencia, sinceramente, y abriéndonos un poquito en esta complejidad, ¿usted a qué apostaría? ¿Dónde pondría su fin? ¿Qué cree que puede pasar antes de estos 15 días? Pues, con su experiencia. Bueno, primero que nada es que va a salir la Cámara de Diputados y que se va a ir al Senado y que la reforma va a ser aprobada. Y cuando eso suceda, el amparo probablemente quede técnica y jurídicamente sin materia. Entonces, al quedar sin materia, ya no puede hacerse la reparación porque no hubo suspensión. Entonces, me parece que como los tiempos van muy rápido... ¿Qué trascendencia tiene entonces esto que acaba de pasar? La trascendencia es que no impide jurídicamente, ya cuando menos hay un decoro, ya no es un desacato, no impide que se continúe el proceso legislativo. Porque Pero entonces ahí voy, regreso a esta parte estratégica. Ya se convierte en un decoro que está dentro de la ley y no un desacato. En este momento ya no habrá desacato, pero me preocupaba mucho la declaración del señor diputado, porque decir no vamos a sujetarnos, es decir, que estamos en la anarquía total, que no estamos en un Estado de Derecho. Sí, y totalmente. Ante esa inestabilidad o este desacato, pues se genera precisamente una inestabilidad. Es un tema complejo, es un tema que además, y lo quiero decir así, se está tal vez en este escenario alargando una crónica de muerte anunciada, abogado. Pues lamentablemente la reforma constitucional no tiene límites. Creo que es momento para discutir los límites. Tendríamos que tener un medio efectivo. Hoy se dice que si es el amparo o no, y eso nos tiene en la mesa. Pero nos tardamos. Deberíamos tener un medio para... Muchos países lo tienen, Costa Rica, en América Latina, Colombia, Francia, en Europa, etcétera. Un medio para frenar este exceso democrático de reforma constitucional. Entonces, aún las mayorías tendrían que tener un medio para que se revise si hay armonía constitucional. Evidentemente, en este momento no la tenemos. Y la reforma constitucional parece que se habrá de consumar.
Y uno de tantos puntos que se podría perder cuando se apruebe, si es que se aprueba la reforma al Poder Judicial, es que pues la sensibilidad que tienen los jueces, los magistrados para llevar a cabo y para tocar y para revisar cada uno de los aspectos se va a perder, porque cuando es de elección popular, pues no existe ese conocimiento, ni esa cautela, ni esa sensibilidad, ni ese conocimiento de causa sobre cada uno de estos aspectos y sobre todo cuando finalmente termina cada uno de estos temas, independientemente de cuál sea, en un tribunal colegiado. O sea, todo eso se va a perder. Max, si se confirma esta nota que acabas de compartir, que por estar en la mesa no me puedo en este momento, porque... Sí, y justo por eso la quise compartir, porque acaba de pasar. Estos magistrados mereciera que les reconozcamos su altísimo nivel de responsabilidad, porque son de alguna manera parte. Claro. Y claro. Están anteponiendo su responsabilidad como magistrados de amparo y están emitiendo una resolución en pureza constitucional. Y excuso pensar que eso no sucedería para el caso de algunos que estarían en formación, voy a llamarle así, que resultan del proceso electoral y que estarían en formación. Me parece que estamos cuando menos el riesgo de una transición, que en la transición no se garantizaría inmediatamente tener magistrados de esa envergadura. Sí, esto es lo que nos da o lo que nos hace pensar o sentir cierta esperanza. No podemos dejar o pensar que todo está perdido, pero tenemos que llegar hasta las últimas instancias, abogado, para determinar, sobre todo, y no es una situación personal, lo mejor para el país, lo mejor para las instancias jurídicas y sobre todo para quienes necesitan y se tienen que acercar a procesos jurídicos de ley transparentes, autónomos y éticos, profesionales e imparciales. Y imparciales. Lo estamos viendo en este momento. Así es. Pues, abogado, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Yo lo invito para que sigamos revisando, porque más allá de una semana o 15 días, seguimos revisando y actualizando lo que va dejando cada capítulo sobre este tema. Por supuesto que será un gusto. Gracias, abogado.